La arena bajo los pies de los legionarios temblaba, como si la propia tierra temiera lo que estaba a punto de suceder. En el aire flotaba un zumbido, similar al aliento de una bestia lista para escapar de su jaula. Decenas de hombres tiraban de cuerdas chirriantes, tensando la cuerda de tendones retorcidos. Un instante después se oía un crujido, y un pesado dardo del grosor de un brazo silbaba al atravesar el aire, llevando la muerte a una distancia de 400 metros. ¿Pudo el hombre antiguo crear un arma que por su fuerza y precisión se pareciera a un rifle de francotirador? ¿Y cómo lograban sembrar el terror en ejércitos enteros mucho antes de la invención de la pólvora? La respuesta a esta pregunta está oculta en invenciones que cambiaron el propio concepto de guerra: el escorpión y la balista. Pero cómo exactamente se convirtieron en símbolos del genio romano es una historia no solo sobre máquinas, sino sobre personas para quienes la precisión era más importante que el miedo. Los romanos llamaban a sus máquinas de proyectiles torsiones, de la palabra latina retorcimiento. Su fuerza no nacía de la gravedad, sino de haces de tendones tensados, retorcidos hasta el límite, como los nervios de un soldado antes de la batalla. Precisamente este corazón mecánico permitía al escorpión lanzar flechas con tal velocidad que, según el historiador Vegesio, perforaban el escudo y la armadura de lado a lado. Arqueólogos encontraron en el lugar de la batalla de Numancia restos de una de estas máquinas, puntas de hierro de los dardos y casquillos de bronce, carbonizados por el calor del asedio. Cada fragmento recordaba que los romanos construían su poder no por número, sino por habilidad. El escorpión no era simplemente una máquina de proyectiles. Era la voluntad concentrada de los ingenieros de Roma. Su cuerda de tendones de buey, seca y vibrante, sonaba antes del disparo como un gemido ahogado, corto, pero presagio de muerte. El armazón de madera, revestido de bronce, era frío y liso, como la piel de una serpiente lista para atacar. Cuando el centurión daba la orden de disparar, el sonido del metal golpeando el aire era similar a un trueno en un día despejado, repentino, cortante, imposible de olvidar. Quien se encontraba frente al escorpión solo veía un breve destello de sol en la punta y no alcanzaba a comprender que su vida ya había terminado. Los romanos utilizaban estas máquinas en asedios y batallas campales, colocándolas en filas detrás de la primera línea de las legiones. Los comandantes sabían: ninguna falange enemiga resistiría si su formación era rota por varias flechas de acero a la vez. Polibio escribió que los escorpiones abrían la batalla, obligando al enemigo a perder la densidad de su formación antes de que los legionarios avanzaran al ataque. Pero la principal maravilla de la ingeniería romana no residía solo en la máquina en sí, sino en el sistema que permitía crearla por decenas. En cada legión había especialistas, balistas, personas que se encargaban de la precisión y el ajuste de las máquinas de proyectiles. Se les consideraba no menos importantes que a los centuriones, pues de sus cálculos dependía hacia dónde volaría el dardo de hierro. Para ensamblar un escorpión se requería casi tanto trabajo como para fabricar una armadura para un legado. Cada pieza se tallaba con precisión, cada tendón se tensaba considerando el ángulo y la humedad del aire. Así comenzaba una nueva era de guerra, una época en la que los romanos, por primera vez, hicieron de la muerte algo matemáticamente preciso. Y aún así, en ese silencio entre disparos, entre las cuerdas tensas y el olor a resina, se escondía algo más que un simple cálculo de ingeniería. Era la sensación de dominio sobre un elemento, el momento en que el hombre, por primera vez, se dio cuenta de que podía enviar la muerte más allá de lo que su ojo podía ver. Fue precisamente este momento lo que hizo a Roma lo que llegó a ser. Y pronto, cuando el escorpión ceda su lugar a su hermana más poderosa, la balista, la guerra se transformará en un arte donde las piedras y el hierro decidirán los destinos de los imperios.
Cuando las legiones romanas comenzaban los preparativos para un asedio, todo se convertía en un ritual meticulosamente orquestado. La tierra no temblaba por el paso de los soldados, sino por los golpes de los martillos de fragua. Allí, en las afueras del campamento, nacían las armas capaces de aplastar ciudades. La balista, la hermana mayor del escorpión, era la encarnación de la locura ingenieril de Roma. Sus enormes brazos de fresno y bronce se tensaban con la ayuda de cabrestantes, y sus cuerdas, hechas de tendones retorcidos de bueyes y caballos, requerían un humedecimiento constante para no secarse bajo el sol. Un solo disparo costaba horas de trabajo de decenas de hombres, pero el precio estaba justificado, pues la balista podía lanzar una piedra de decenas de kilogramos a una distancia de más de 400 metros. Los romanos llamaban a estos maestros tormentarii, especialistas en máquinas de tensión. Eran ingenieros, matemáticos y artesanos al mismo tiempo. Sus conocimientos se transmitían de generación en generación y se guardaban como un secreto. El legado confiaba en ellos más que incluso en sus centuriones, pues un error del tormentarius podía costar la victoria. Para un disparo preciso, utilizaban miras de madera con graduaciones, calculando el ángulo de inclinación, la fuerza del viento, la densidad del aire. Esto no era solo un cálculo, era un ritual de precisión, y cuando la enorme cuerda soltaba su piedra, ésta no volaba al azar, sino siguiendo una trayectoria estrictamente calculada, como si estuviera sometida a la voluntad de los dioses. Según Livio, durante el asedio de Anfípolis, las balistas derribaban las murallas como si fueran golpeadas por los martillos de los titanes. Los contemporáneos decían que el sonido de sus disparos se oía a muchas millas de distancia e infundía terror incluso a quienes no veían el impacto. La piedra lanzada por una balista no solo destrozaba la mampostería, rompía la moral del enemigo. La imaginación dibujaba este momento. Los soldados enemigos en las murallas veían un círculo oscuro que se acercaba, como su propio destino. El impacto, el crujido de la piedra, el grito, el polvo que se asentaba en los cascos, y de nuevo el silencio, lleno de miedo. La balista no actuaba sola. Cada disparo iba acompañado del ritmo de las órdenes, el golpe del tambor, el tintineo de las cadenas. En la vanguardia se colocaban los escorpiones, ligeros y rápidos, golpeando a la infantería. Detrás, las pesadas balistas, destinadas a destruir fortificaciones. La táctica de su uso recordaba a una descarga de artillería moderna. Primero el ajuste, luego el fuego por áreas. Los historiadores señalan que César, en la Guerra de las Galias, utilizó balistas para suprimir la falange enemiga antes del asalto. No solo abrían el camino, rompían la voluntad de resistir. El término catapulta designaba entonces una clase general de máquinas de proyectiles, pero los romanos las distinguían claramente: el escorpión para flechas, la balista para piedras. Esta diferencia era como la que existe entre un arquero y un maestro de asedio. La balista poseía brazos giratorios, montados en un marco rígido. Se retorcían con la ayuda de cuerdas de tendones, acumulando energía como un muelle. Al disparar, los brazos se desenroscaban, lanzando el proyectil a una velocidad inimaginable. Las reconstrucciones modernas muestran que la fuerza del impacto alcanzaba tal nivel que incluso las puertas de hierro se perforaban después de varios golpes. La logística de estas máquinas era no menos impresionante. Para transportar una balista al lugar de la batalla, se requerían hasta 40 mulas y decenas de soldados. El peso de algunos ejemplares alcanzaba las 3 toneladas. Además, cada pieza se marcaba con el distintivo de la legión, para que nada se confundiera durante el desmontaje y el transporte. En los hallazgos arqueológicos bajo Cartago, se descubrieron casquillos de bronce con el sello Leg X de la 10ª Legión de César. Esto prueba que las máquinas estaban estandarizadas como armas de producción en masa. Durante la marcha, los elementos de la balista se transportaban en carros y el montaje tardaba entre 3 y 6 horas. Cada guerrero conocía su tarea.
quién fijaba los soportes, quién tensaba los tendones, quién revisaba la cuerda. El centurión dirigía este proceso con la precisión de un comandante, pues la demora significaba el riesgo de ser tomados por sorpresa. Incluso el simple tensado de una cuerda era cuestión de cálculo. La humedad, la temperatura, la dirección del viento, todo importaba. Los romanos trataban a sus máquinas como seres vivos, que requerían cuidado y disciplina. Plutarco escribió que antes del disparo de una balista, los soldados a menudo se quedaban inmóviles en espera, como ante un terremoto. El silencio tenso, el olor a aceite caliente y resina, el grito ocasional de una orden y luego un rugido inconfundible en todo el mundo. Era el sonido de una furia mecánica, creada por manos humanas. Y fue precisamente este sonido, el estruendo de la balista romana, lo que se convirtió en el símbolo de una época en la que la ingeniería se transformó por primera vez en un arma de poder. Pero cada fuerza tiene un límite. Los romanos entendían, ninguna máquina, por perfecta que fuera, vence sin la voluntad de las personas que la respaldan. Y allí donde el acero y la madera chocaban con la carne, comenzaba el verdadero drama de la guerra, el momento en que el cálculo preciso se convertía en caos. Fue entonces cuando el ejército romano se encontró por primera vez con un enemigo que no solo soportaba los golpes de las balistas, sino que también las utilizaba contra los propios romanos. Verano, calor, muros de piedra, año 153 antes de nuestra era. El asedio de Numancia en España se convirtió en una de las pruebas más difíciles para el ejército romano. Allí donde las legiones solían vencer por número y disciplina, se encontraron con un adversario que no se rendía ni siquiera ante las balistas. Los españoles, encerrados tras sólidos muros, sabían que a sus espaldas solo había muerte. Y precisamente eso los hacía más peligrosos que cualquier legión. Los romanos rodearon la ciudad con una muralla de casi 20 kilómetros de largo, convirtiendo el asedio en un cerco donde cada máquina tenía su lugar. Aquel día, la tierra bajo Numancia temblaba por los disparos de las balistas, y el aire estaba denso de polvo, piedra y miedo. En la vanguardia operaban los escorpiones, ligeros, maniobrables, mortíferos. Estas máquinas parecían insectos metálicos gigantes. Sus tendones tensados brillaban al sol como las escamas de un reptil. Cada disparo iba acompañado de un crujido sordo, cuando la cuerda, al liberarse, lanzaba un dardo del grosor de un dedo. El dardo con punta de hierro templado perforaba el escudo, luego la armadura, luego el cuerpo, y se clavaba en la tierra con el mismo sonido que emite un hacha al cortar madera. Los soldados llamaban a este sonido el canto del escorpión. El término centuria significaba una unidad de aproximadamente 80 hombres, y eran precisamente ellos quienes operaban los escorpiones en condiciones de combate. Cada centurión vigilaba el ritmo de disparo para que las armas no se sobrecalentaran ni se rompieran por la tensión. Un error podía costar una vida. Si la cuerda se rompía, el brazo metálico salía disparado con una fuerza capaz de fracturar un cráneo. Pero el miedo era un compañero habitual del legionario y no impedía cumplir la orden. Los romanos no vencen por número, sino por práctica, escribió Vegecio, y en Numancia esta afirmación se hacía evidente. Donde otra nación habría caído en pánico, los romanos convertían la batalla en un procedimiento tan preciso como el movimiento de los engranajes. Las balistas, en cambio, disparaban más alto, a las murallas, torres, puertas. Uno de los disparos, descrito por Livio, destruyó parte de una torre de la fortaleza, matando a decenas de defensores. Pero los numantinos aprendieron rápidamente. Comenzaron a usar parapetos de madera, a levantar escudos protectores, a colocar en las murallas odres llenos de lana y tierra. Las piedras romanas ya no derribaban las murallas tan rápido, y el asedio se prolongó. Entonces el comandante Escipión Emiliano ordenó cambiar de táctica. Las balistas comenzaron a disparar no solo piedras, sino también vasijas de arcilla con brea ardiendo. Cuando tales vasijas se rompían,
La ciudad se cubría de un denso humo, las llamas se elevaban al cielo y parecía como si el propio aire ardiera. Los romanos sabían transformar el conocimiento de ingeniería en un arma psicológica. Sabían, un enemigo cegado por el miedo ya estaba medio vencido. El historiador Apiano escribió que los bombardeos nocturnos iban acompañados de antorchas y los dardos ardientes volaban por el cielo como estrellas que caen a la tierra. Esta imagen no era una exageración. El fuego se reflejaba en los cascos, proyectaba largas sombras sobre los rostros de los guerreros, e incluso los soldados experimentados sentían como si estuvieran participando en algo sobrenatural. Pero la guerra no es solo técnica, es agotamiento. Las legiones perdían fuerzas, provisiones, paciencia. Cada día requería esfuerzo, y las balistas necesitaban cuidado como seres vivos. Sus cuerdas se estiraban y los tormentari las engrasaban con una mezcla de grasa y cera para mantener su elasticidad. Las máquinas se desarmaban y se volvían a montar. Se revisaban los ángulos y las sujeciones. Incluso en la noche de silencio, cuando no se oían disparos, en el campamento se escuchaba un suave crujido. Los soldados ajustaban las cuerdas, revisaban los arcos, se preparaban para el nuevo día. Los arqueólogos encontraron bajo Numancia rastros de estructuras carbonizadas y cuñas metálicas utilizadas para fijar los marcos de las balistas. Estos hallazgos confirman las descripciones de los autores antiguos. Los romanos no abandonaban sus máquinas, ni siquiera cuando perdían hombres. Para ellos, las armas eran una extensión de su voluntad. Y si un hombre caía, otro ocupaba su lugar, sin alterar el ritmo. Cuando finalmente las murallas de Numancia cayeron, Escipión no ordenó asaltar la ciudad. Sabía, los habitantes ya estaban condenados. Incendiaron sus casas y murieron, sin darle a Roma la victoria con un triunfo. Y sin embargo, fue precisamente en este asedio donde nació un nuevo enfoque de la guerra. Ahora, las máquinas no eran simplemente un medio auxiliar, sino la clave para el dominio. Balistas y escorpiones demostraron que la ingeniería era capaz de decidir el destino de las batallas. Pero este era solo el primer capítulo de la artillería romana. Pronto, estas máquinas se convertirían no solo en armas de asedio, sino también en parte de ejércitos móviles. Roma aprendió a llevar la muerte consigo, convirtiendo cada campo en una fortaleza. Y entonces el propio concepto de batalla cambió para siempre. La distancia dejó de ser una salvación. Corría el primer siglo antes de nuestra era. Roma expandía sus fronteras, y con cada nueva campaña, las legiones se convertían no solo en un ejército, sino en una máquina de guerra en movimiento. Ahora, las balistas y escorpiones acompañaban a las tropas no solo en los asedios, sino también en las batallas campales. Ya no se desarmaban por completo. Los ingenieros idearon construcciones más ligeras sobre cureñas con ruedas. Estas máquinas de artillería móviles podían seguir a la columna y desplegarse en cuestión de minutos. Polibio escribió que una legión equipada con tales máquinas golpeaba antes de que el enemigo pudiera acercarse. Así nació la primera artillería móvil del mundo. Entonces entra en escena uno de los generales más geniales, Cayo Julio César. En sus comentarios de la Guerra de las Galias, menciona a los escorpiones y balistas como un factor decisivo para la victoria en la batalla de Alesia. Allí donde los romanos se enfrentaban a decenas de miles de galos bajo el mando de Vercingetorix, fue precisamente la precisión de las máquinas lo que permitió mantener la defensa. Cuando los galos asaltaron las fortificaciones, los escorpiones abrieron fuego sobre las laderas, y las balistas destrozaron las torres de asedio. César escribió que ningún guerrero podía resguardarse de las flechas y piedras que caían del cielo. Esto no era una metáfora, era una tormenta mecánica orquestada por manos humanas. En este momento, la palabra balista comenzó a sonar como un símbolo de disciplina y cálculo. A diferencia de los ejércitos caóticos de los bárbaros, los romanos actuaban como un organismo único. Cada centurión conocía su sección,
cada Tormentarius su mira. Antes del disparo, cuando toda la máquina estaba tensada al límite, el comandante pronunciaba una palabra corta: emite, suelta, y cientos de libras de energía tensa se liberaban instantáneamente, enviando la muerte en línea recta, como si el propio Júpiter hubiera lanzado un rayo. El término legatus designaba al comandante de una legión, un representante del propio Senado. El legado no era solo un general, sino también un administrador, responsable de la organización del campamento y el suministro. Precisamente bajo su supervisión operaban los ingenieros, herreros, carpinteros y lanzadores. Los romanos transformaban cada campamento temporal en una verdadera fortaleza. Terraplenes, fosos, torres de madera, y entre ellos filas de escorpiones apuntando hacia afuera. El campamento respiraba como un ser vivo. Cada uno de sus elementos tenía una función, y las balistas eran sus músculos. El historiador Goldsworthy señaló que la particularidad del ejército romano residía en su capacidad para sistematizar cualquier arma. Las máquinas se ensamblaban según planos estándar, su calibre y tamaño se ajustaban a proyectiles unificados. Incluso los dardos tenían una longitud y un peso estrictamente definidos para no alterar la balística. Las excavaciones arqueológicas en Maguncia y Carnuntum revelaron puntas de flecha de hierro encontradas, idénticas en forma, lo que confirma que ya entonces Roma había introducido una estandarización de facto de las municiones. Durante la campaña de César a través del Rin, sus ingenieros construyeron un puente en 10 días, y fue desde ese puente, según la descripción de Plutarco, que los romanos dispararon escorpiones contra los germanos para mantener la distancia. Este momento se convirtió en un símbolo de una nueva era. Roma aprendió a disparar a distancia, manteniendo sus líneas intactas. Los guerreros ya no se lanzaban al combate cuerpo a cuerpo con desesperación, vencían con cálculo. Sus escudos reflejaban las flechas y sus máquinas devolvían la muerte. La balista alcanzó en estos años la cima de su perfección. Su alcance llegaba a los 400 metros y la fuerza del impacto permitía destruir torres y murallas. El mecanismo de tensión, que consistía en 2 resortes de torsión, se volvió tan preciso que los tormentari experimentados podían ajustar la tensión por el sonido. Sabían que el voz correcto del tendón sonaba como un gemido grave bajo el viento. Un error de una vuelta en la tensión podía cambiar el alcance del vuelo en decenas de metros. Estos maestros sentían la máquina como un músico siente un instrumento. Durante el asedio de Alesia, cuando los galos emprendieron un último ataque desesperado, las balistas dispararon sin cesar. César escribió que el aire estaba lleno del silbido de las flechas y el estruendo de las piedras, y todo el campo de batalla se cubrió de polvo. Las piedras caídas destrozaban las torres de asedio, y los dardos perforaban personas y tablas a la vez. Los galos, perdiendo la formación, se dispersaron, y fue entonces cuando los legionarios avanzaron. Fue una unión perfecta de ingeniería y valentía. La máquina abría el camino, el hombre completaba la tarea. Pero incluso tal poder tenía su límite. Las balistas no podían disparar cuesta arriba, por pendientes pronunciadas o en bosques densos, y los enemigos de Roma aprendieron rápidamente a usar el terreno para privar a las máquinas de su ventaja. Entonces, los romanos respondieron al desafío. Comenzaron a crear escorpiones más ligeros, adecuados para batallas maniobrables. Estos modelos podían ser transportados sobre los hombros de 4 soldados. No disparaban tan lejos, pero sí más rápido y con mayor frecuencia. La táctica cambió. Ahora, la artillería no era solo destructiva, sino también móvil. En esta época apareció en el ejército el cargo de praefectus fabrum,
el prefecto de ingenieros. Él comandaba a todos los especialistas técnicos, era responsable de la construcción y reparación de las armas. Bajo su supervisión, las balistas eran tratadas como objetos sagrados, se engrasaban, se cubrían con aceite, se protegían con tela del polvo. Para los legionarios, no eran solo máquinas, sino una garantía de vida, pues si el enemigo las alcanzaba, significaba que la línea de defensa ya se estaba derrumbando. Y aún así, detrás de cada disparo, detrás de cada tendón tensado, se escondía no solo la precisión ingenieril, sino también la tensión humana. Los soldados sabían que cualquier error era la muerte. A veces las cuerdas se rompían y los trozos de metal desgarraban los cuerpos de quienes estaban cerca. Pero los romanos no retrocedían, creían, si incluso una máquina puede ser inconstante, el hombre está obligado a ser firme. Esta fe fue lo que convirtió el arma mecánica en un símbolo del poder romano. Sin embargo, les esperaba un enemigo ante el cual no servía ni la precisión, ni el bronce, ni la disciplina. Los ejércitos orientales trajeron al campo de batalla nuevos tipos de máquinas, nuevas formas de destrucción, y Roma sintió por primera vez que sus propias creaciones podían volverse contra ella. El siglo II de nuestra era. El imperio en la cúspide de su poder. Las legiones se extienden desde Britania hasta Siria, desde el Rin hasta el Éufrates, pero junto con el crecimiento de los territorios crecen también los desafíos. Los ejércitos orientales, partos, armenios, persas, comienzan a usar sus propias máquinas de proyectiles. Roma se enfrenta por primera vez a un reflejo de sí misma. Las batallas ahora se libran no solo con hombres, sino también con mecanismos. Y cuando sobre el desierto resuena el estruendo de un escorpión, su eco responde desde el otro lado. Ya es el enemigo, quien dispara desde una balista romana capturada. En este momento la historia cierra un círculo. La ingeniería romana se convierte en un arma contra Roma. El campo de batalla cambia. Los guerreros ya no ven al enemigo cara a cara. La muerte llega desde la distancia, invisible, rápida, sin previo aviso. Plutarco escribió que, en las batallas en Oriente, la gente caía sin oír el disparo, solo sintiendo el golpe del viento. Esto no es una exageración. El dardo del escorpión volaba a una velocidad de hasta 150 metros por segundo. Visualmente, era casi imposible de detectar. Un instante, y la punta de bronce perforaba la armadura de lado a lado, como si el hombre estuviera hecho de cera. El término balista en Roma no solo designaba al operador de la máquina, sino también al maestro de cálculo. Estas personas eran instrumentos vivientes, sabían estimar el ángulo por el sol, la distancia por los pasos, la fuerza del viento por el movimiento del humo. El legado romano les concedía una importancia especial, pues el resultado de la batalla cada vez más lo decidían no las espadas, sino la precisión de los disparos. En los ejércitos de Trajano y Adriano, los balistas recibían un salario más alto que los centuriones ordinarios. Este era un nuevo tipo de guerrero, un hombre de razón, armado con la mecánica. En Oriente, los romanos aplicaron por primera vez balistas de asedio con un sistema de contrapesos, el prototipo de la futura mecánica del trebuchet. Los arqueólogos encontraron en Siria placas de bronce y fragmentos de palancas que podrían haber pertenecido precisamente a estos modelos tardíos. Tales máquinas lanzaban no solo piedras, sino también bolas de hierro cubiertas de resina. Estas se encendían al impactar y las murallas del enemigo ardían. Esto ya no era simplemente guerra. Era un apocalipsis de ingeniería. Durante la campaña de Trajano contra los partos, según los testimonios de Dion Casio, los romanos utilizaron balistas al cruzar el Tigris. Las máquinas se instalaban en balsas y éstas flotaban por el río, bombardeando las orillas. Esta fue la primera tentativa en la historia de crear artillería flotante.
Bajo el sol abrasador, en el ruido del agua y el chirrido de las cuerdas, los soldados romanos veían cómo sus propias invenciones se convertían en la tormenta de los elementos. Agua, fuego, metal, todo se unía en un solo impacto. Pero los enemigos aprendían rápidamente. Los persas fortificaban las murallas con torres de adobe que amortiguaban el impacto de las piedras. Comenzaron a usar escudos de madera cubiertos con pieles crudas e incluso construyeron dobles murallas con un espacio intermedio para suavizar el impacto. En respuesta, los romanos aumentaron el calibre de las máquinas, alargaron las palancas, reforzaron la tensión. Las balistas se hacían cada vez más grandes y pesadas, requiriendo decenas de hombres para su manejo. Cada disparo se convertía en un pequeño espectáculo. Órdenes, señales, el crujido de los bloques y luego la descarga, como si el propio cielo se derrumbara sobre la tierra. El historiador Seyer escribió que para esta época las balistas se habían convertido no solo en un arma, sino en un símbolo de estatus del ejército. Las adornaban con los emblemas de las legiones, águilas de bronce, inscripciones, SPQR, el Senado y el pueblo de Roma. En esto había orgullo, una reverencia casi religiosa. Los legionarios creían que cada máquina portaba la voluntad del imperio. Cuando disparaba la propia Roma. Pero precisamente esta confianza les jugó una mala pasada. Durante la revuelta en Judea, descrita por Josefo Flavio, los defensores de Jerusalén capturaron varios escorpiones romanos y los utilizaron contra los asediadores. Esto fue un shock. Por primera vez, los romanos se encontraron bajo el fuego de sus propias armas. Los proyectiles golpeaban sus campamentos, derribaban torres y traían la misma muerte que ellos infligían a otros. César, que alguna vez se enorgulleció de sus balistas, se habría convertido en un fantasma, viendo cómo el imperio se disparaba a sí mismo. Entonces aparecieron nuevas medidas de seguridad. Cada legión ahora tenía guardia para las posiciones de artillería, y los tormentarii estaban obligados a destruir las máquinas si había peligro de que fueran capturadas. Las balistas ya no se dejaban desatendidas ni siquiera por la noche. Se cubrían con lona. Las patrullas custodiaban los depósitos de municiones. La técnica romana se volvía cada vez más perfecta, pero al mismo tiempo cada vez más vulnerable. Y aún así, a pesar de esto, las balistas seguían siendo el corazón del poder romano. Participaron en cada gran campaña, en el asedio de Dura Europos, en la defensa de Antioquía, en la invasión de Britania. A su sombra transcurrió la vida de toda una generación de soldados, acostumbrados al olor a cera quemada y al sonido de los tendones tensados. Y si en las guerras tempranas el héroe empuñaba una espada, ahora el héroe sostenía la llave de la balista, la palanca que desataba la ira del imperio. Pero nada es eterno, ni siquiera el poder del metal. Hacia finales del siglo III, nuevos pueblos, los bárbaros del norte, trajeron otros métodos de combate. Su avalancha no conocía el miedo a las máquinas, porque golpeaban rápido, de repente, sin formaciones. Contra su celeridad, las voluminosas balistas parecían gigantes atrapados en el pasado. Y entonces Roma comenzó a comprender, el arte de la guerra debía cambiar. De lo contrario, sus propias invenciones se convertirían en un símbolo no de fuerza, sino de decadencia. El imperio temblaba bajo el asalto de las tribus godas. Las balistas aún retumbaban en las murallas, pero su voz ya sonaba cansada. Las máquinas, una vez encarnación de la razón y la fuerza, ahora disparaban al vacío. El enemigo desaparecía antes de que la piedra alcanzara su objetivo. Los ingenieros reparaban las cuerdas rotas, los legados apelaban a la disciplina, pero el tiempo mismo debilitaba los tendones. La balista, hija de la lógica, perecía junto con el orden que la había engendrado.